rápidamente el concepto. Estamos en una dinámica global en la que lo que sucede en una parte del mundo repercute de inmediato en muchos otros países en regiones geográficas muy distantes. Por ello, tenemos la misión de dar a conocer de manera accesible la información que acontece en el mundo de los negocios, las finanzas y la economía. ¿Qué sucede? ¿Por qué sucede? Y las repercusiones que ello puede ocasionar en nosotros y nuestras finanzas nacionales e incluso en nuestro bolsillo. En torno al dinero. Es un concepto que viene desarrollándose a lo largo de más de 30 años. Explica en una forma amena, incluso de manera insolente en ocasiones, lo que tenemos que conocer en la materia de economía y finanzas, así como sus alcances. Creemos que los conceptos de economía y finanzas pueden entenderse fácil si se explican de manera adecuada. En torno al dinero, que inicia su tercer año consecutivo de emisiones diarias, de lunes a viernes, hemos sido capaces de articular una comunidad de la que ahora usted forma parte. Nos saludamos sin importar en qué estado, país o región del mundo nos encontremos, porque somos parte de En torno al dinero. Saludos a los saludos, jugamos con la vida porque la vida juega también con nosotros. Disfrutamos lo que hacemos y por ello creemos que lo hacemos bien, porque nos apasiona nuestro trabajo. Entendamos lo que sucede para comprender por qué pasan las cosas. Seamos ciudadanas y ciudadanos participativos. Seamos parte activa en la solución de los problemas. No queremos solo ser parte de ellos. En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Con el gusto y el entusiasmo de siempre, muy buenos días a todos ustedes que nos escuchan y nos ven en otros puntos en la República Mexicana o en el mundo en este miércoles 10 de marzo, cuando son las 6 de la mañana en punto, tiempo del centro de la República Mexicana. Saludamos a Miriam Gutiérrez. ¿Cómo estás, Miriam? ¿Qué tal, Lalo? Muy buenos días a todo nuestro auditorio. Así que pareces controladora aérea. ¿Verdad que sí? Además que pesan mucho, muy incómodos, pero bueno. No, te acostumbras a todo. Así es. No te preocupes. Bueno, según el Vaticano, ¿quiénes cumplen hoy onomástico? Hoy vamos a felicitar a todos los que llevan el nombre Juan, pero es día de Juan Ogilvy, que fue sacerdote jesuita. Entonces, O sea, si no es Ogilvy, ¿no aplica? Bueno, yo me imagino que sí, a cualquier Juan. No, a ver, vamos a decirle a un Juan, no, pues no cualquier Juan. A ver, Juan Núñez, ¿hoy es tu santo? El 24 de junio. 24 de junio, entonces no aplica hoy a los Juanes. Juan Ogilvy. Y también a Simplicio, son los dos nombres del Vaticano, pero en el calendario de la abuela es día de San Cayo. O sea que estamos... No, bueno, estamos mal. Bueno, a ver, muchachos, para que no se hayan despertado temprano en balde, a ver, por favor, si son tan amables. Ahí están. Muchas gracias. Si usted cumple algún santo especial, si usted cumple hoy una fecha, o nació, su cumpleaños, o bien algo que festejar, con muchas felicidades a todos ustedes. La primera efeméride. El día de hoy, un 10 de marzo, pero del año de 1969, James Earl Ray es declarado culpable del delito de asesinato de Martin Luther King Jr., uno de los principales líderes de derechos civiles de la época. King fue asesinado en Memphis, Tennessee, el 4 de abril de 1968 y Ray fue sentenciado a 99 años de prisión. Bien. Bueno, y desde nuestro punto de vista, estas son las cabezas de las noticias más importantes con las que iniciamos este día miércoles. La OCDE pide a México regulaciones estables para atraer inversiones. México debe redoblar esfuerzos para mejorar las condiciones de las mujeres, asevera la secretaria de Economía Tatiana Cloutier. Producción de vehículos pesados cae 19% en febrero, informa la ANPACT. Sader asegura que la exportación de productos a Asia es clave para diversificar el comercio mexicano. Nueva ley eléctrica inhibirá inversiones, advierte el Consejo Coordinador Empresarial. Rosario Robles decide no declararse culpable. Irá a juicio por estafa maestra. IP toma parte en programa piloto de vacunación de adultos mayores en el Estado de México.
México recibe otras 600,000 dosis de vacuna anti-COVID de Pfizer. Marcelo Ebrard informa que el gobierno pactó compra de 22 millones de dosis con China. Nuevo León devuelve más de 4,000 vacunas en mal estado. Paquete de Biden impulsará exportaciones mexicanas hasta 9% interanual, estima el Consejo Mexicano de Comercio Exterior. Plan de rescate impulsado por Biden incluye apoyos directos para las familias y extiende pago de subsidios por desempleo hasta septiembre. China lanza pasaporte sanitario para viajes internacionales. Estados Unidos y Europa lo analizan. Y bueno, mientras usted dormía, trabajaban los diarios para mantenerlo usted bien informado, y esas son las cabezas de las noticias más importantes que destacan en sus ediciones de este día, en este miércoles. Leti, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo amaneciste? Muy buenos días, todos muy bien, muchas gracias. Muy bien, qué bueno. Estos son los encabezados de los diarios que se editan en la Ciudad de México este miércoles 10 de marzo. Reforma. Triplican en la CFE gasto en pensiones. Pagan 120,000 millones de pesos en 2020. El Universal. Renuncia mando policíaco de Ciudad de México por acoso sexual. José Arturo Blanco Hernández era director de la Policía Bancaria e Industrial. Sheinbaum dice que el cese es por detención de fotoperiodistas en la marcha 8M. Excelsior. El auditor del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México rechaza dolo o política. Al comparecer ante diputados, el auditor Agustín Caso defendió los resultados de la cuenta pública 2019 sobre el aeropuerto cancelado. Milenio. Por violencia de género, acusa Vázquez Mota a Fox y Calderón. Ecos del 8M. Andrés Manuel López Obrador no descarta víctimas y delitos fabricados contra Salgado Macedonio y ve la marcha como provocación. La Jornada. Aprueba la Cámara la Ley General de Educación Superior. Garantiza su gratuidad de manera gradual a partir de 2022. El Financiero. Llorio. Crecerá PIB este año en rango de 5 a 5.5%. Ajuste al alza en la previsión de la Secretaría de Hacienda responde al ritmo de vacunación y la recuperación de más sectores. El Economista. Alzas en gasolina y gas LP aceleran inflación en febrero. Registró un nivel de 3.76%, el mayor en 4 meses. El Heraldo de México. Violencia familiar. Cada 4 minutos una denuncia. Los ataques por golpes, amenazas y abusos sexuales crecieron 4.5% con respecto a 2019. Parejas y esposos los agresores. El Sol de México. Sheinbaum toma el control del agua. Cancelan concesiones en la Ciudad de México. Reporte Índigo. Amnistía en cuarentena. La ley de amnistía no ha dado frutos, ya que nadie ha recibido el beneficio, y aunque se trata de la atención de grupos vulnerables como mujeres y personas pobres o de origen indígena, la realidad es que la ejecución de la ley requiere, de acuerdo con expertos, de la aplicación de amparos con alto costo. La Razón de México. Vacunado 9% de adultos mayores y hay 2 millones de dosis disponibles, aún lejos de meta establecida. Y hasta aquí los encabezados de este miércoles, Lalo. Bueno, muchas gracias, Leti, te lo aprecio mucho. Bueno, por lo pronto le doy un dato nada más para que se vaya usted de espaldas, aunque sea muy temprano, así es que si usted está parado, siéntese. Estaba yo revisando un asunto que tiene que ver con la inflación y doy con un dato que es importante. ¿Sabe usted cuánto invirtió o gastó, según como usted lo quiera ver, cuánto invirtió o gastó México en la importación de gasolinas o combustibles entre 2015 y 2020, es decir, prácticamente 6 años? México tuvo que invertir o gastar, al menos tuvo que pagar, dejémoslo así en términos de pagar, tuvo que pagar nada menos que 121,984 millones de dólares. Sí, se lo repito, 121,984 millones de dólares pagados en 6 años, del 2015 al 2020, por la importación de gasolinas. Hubiéramos liquidado la deuda externa de petróleos mexicanos con toda la facilidad del mundo, 121,984 millones de dólares. Estas cifras nos dicen exactamente dónde están nuestras áreas de oportunidad si queremos realmente ser una nación
soberana, sin ninguna atadura que nos pueda poner en riesgo en los siguientes años. 121.984 millones de una cantidad muy importante. Bueno, pero vamos a la frase célebre, la primera frase célebre de esta mañana. Con todo gusto, es de Frida Kahlo y en algún momento dijo: me pinto a mí misma porque soy a quien mejor conozco. Me pinto a mí misma porque soy a quien mejor conozco. Frida Kahlo, un ícono en muchos sentidos de la lucha feminista, ¿no? En todo el mundo, no solamente en México, por supuesto. Así es, pintora mexicana, y su vida estuvo marcada sin duda alguna Sí. por el infortunio de sufrir un muy grave accidente en su juventud que la mantuvo postrada durante mucho tiempo en una cama durante largos periodos. Esto es parte de la vida de Frida Kahlo. ¿Qué haces tú? Es que se me caen aquí. Pero ya. Bueno, vamos a una pausa, son las 6:09, 6:09. Regresamos, estamos en torno al dinero, regresamos con números. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. A ver, vamos con Leti Razo nuevamente. Buenos días otra vez para quien nos haya sintonizado hace algunos minutos. Te saludo nuevamente, Leti. ¿Hay algún tema en especial que domine el enfoque noticioso de las secciones de negocios
de dinero o de finanzas, o bien de los diarios especializados? ¿Hay algún tema más predominante en sus encabezados? Fíjate que no como predominante, pero sí hay un tema que se toca hoy, por lo menos 2 diarios, que es la inflación de febrero. Bueno, es que sí, de inflación en febrero, para un mes de febrero es la más alta en 20 años. Y bueno, yo no, por supuesto que lo único que no quisiera uno es enfrentar ahora presiones inflacionarias, pero pues todo indica que ahí viene, porque la inflación al productor está arriba del 6%. Le doy a usted el dato de ayer que dimos a ustedes ayer. Estamos hablando de 6.75% de la inflación a febrero al productor, y tarde o temprano esas presiones al productor llegan al consumidor, indudablemente, ¿no? Así es. Fíjate que uno, por lo menos en las casas, se percibe la inflación en el costo del gas. Ese sería mi caso. Bueno, magnífica ama de casa, por cierto, Leti, al igual que Miriam, Gracias. por supuesto. Por ejemplo, yo saqué unos datos. El gas doméstico, abundando a lo que tú dices, el gas doméstico licuado de petróleo aumentó 4.28%. Pero también, déjeme decirle usted, la papa aumentó 16%, que no es menor. Los plátanos aumentaron 12%. Oiga usted, el limón aumentó 22%. No sé qué hubiera sido de México en la inflación a febrero sin el jitomate. El jitomate redujo su precio 30% según datos, por supuesto, según datos del INEGI. Pero sí, efectivamente, las gasolinas de alto octanaje aumentaron 5% en el mes, y las gasolinas de bajo octanaje aumentaron 5.08%. Ya está el componente del petróleo. A ver si mientras que das tú los datos, logro yo decirle a usted cuánto ha incrementado la gasolina en lo que va del año, ¿sí? El petróleo, más que la gasolina, el petróleo, ¿cómo ha aumentado el petróleo en lo que va del año? Por lo pronto, a ver, vamos a los detalles. Vamos a la información. Estos son los encabezados de las secciones de Economía y Finanzas de este miércoles 10 de marzo. Negocios del periódico Reforma. Impulsa pandemia a clínicas privadas. Aumenta utilidad de hospitales por complejidad de tratamiento. Cartera del Universal. Inflación de febrero, la peor en 21 años, y prevén marzo difícil. Gasolina y gas empujan el indicador, que llega a 3.76% en segundo mes del año, según el INEGI. Analistas esperan que supere 4% en próximos reportes. Dinero de Excelsior. Combustible para la inflación. El incremento en los precios de las gasolinas y del gas LP explica casi 2/3 partes de la inflación en los primeros 2 meses del año, un comportamiento que obedece al aumento en la cotización internacional del petróleo. Negocios de Milenio. Vacunas y certidumbre, claves para el crecimiento. Citibanamex. El director general del grupo financiero prevé que la recuperación sea visible en el segundo semestre y ofrece trabajo conjunto a gobierno y empresas. Economía del diario La Jornada. Contratos engañosos a revisión en nueva ley de la industria eléctrica. Entra en vigor este miércoles. Economía, mercados e indicadores de El Financiero. Hacienda revisará su expectativa de PIB a rango de 5 a 5.5%. Favorecerán la aceleración, la llegada de vacunas y una recuperación gradual. Empresas y negocios de El Economista. Paquete de estímulos en Estados Unidos impulsará exportaciones de México. Crecerán 9% en el 2020, prevé COMSE. Mercados del Heraldo de México. Sin dolo ni motivación política, Auditoría Superior de la Federación. El auditor separado dijo que no fue un ataque a la investidura presidencial. Finanzas de El Sol de México. El presidente promulga su ley eléctrica. Hoy entra en vigor. Negocios de La Razón de México. Inversionistas requieren certidumbre. Citibanamex. México está en un momento único, destaca Manuel Romo. Y hasta aquí los encabezados de finanzas, Lalo. El auditor, separado de su función, defendió su metodología, ¿verdad? Dice que no está en la metodología, o sea que sus datos serían correctos según la metodología que él
que él aplicó. Ese es en primera. Defiende los datos que finalmente dio. Es correcto, ¿no? Así es. Fíjate que es una nota que no se destacó lo suficiente, me parece. Bueno, ese es cierto. Ahora, por el otro, fíjese usted qué inteligencia de quien diseña esas estrategias. El asunto del aeropuerto acabó distrayendo la atención de lo verdaderamente fundamental, las observaciones que hace la Auditoría Superior de la Federación a los programas sociales del actual gobierno. Ya, en todos ellos había observaciones que atender. Y bueno, ya se nos fue el asunto con el aeropuerto, ya desviamos la atención de un aeropuerto que ya ni siquiera existe ni va a existir al parecer, y se nos olvida que hay observaciones importantes a resarcir, o sea, datos a revisar de los programas sociales del actual gobierno federal. Bueno, pues ahí están las cosas. Por lo pronto ya le tengo datos y me parece. Gracias, Leti. Vamos ahora con Miriam y le doy a usted el dato específico de cuánto ha crecido el precio del Brent del Mar del Norte, que es el precio de referencia petrolero en Europa, y la mezcla mexicana de exportación. Ya le tengo el dato para que le diga yo cuánto ha crecido la mezcla mexicana y el Brent del Mar del Norte en lo que va del año. Vamos contigo con los números. Wall Street avanzó positivamente la jornada del día de ayer. El índice principal Dow Jones se mueve más 0.10%. El índice referencial Standard & Poor's 500 gana 1.42% y el Nasdaq salta 3.69%. En cuanto a los petróleos, el West Texas tiene un retroceso de 1.57%, el Brent Mar del Norte menos 1.04% y la mezcla mexicana de exportación menos 1.59%. Dame el dato de cuánto cerraron, por favor. El petróleos. Sí, por favor. El West Texas menos 1.57%. No, dame el dato final. ¿Cuál es el precio del petróleo? El precio del petróleo, en eso estoy, es que no lo tengo a la mano todavía, pero en un momentito más ahorita ya lo tengo. En 65.05, el Brent Mar del Norte 64.01 y la mezcla mexicana. ¿El Brent del Mar del Norte en cuánto? 64.01. ¿Y el West Texas? 65.05. No puede ser. Debe haber algún error porque el West Texas es de menor precio que el Brent del Mar del Norte. No, a ver, ahorita lo checamos bien. Por lo pronto, sí. Le digo a usted que el próximo, bueno, ya vamos a divisas, no hemos dado divisas. Así es, la bolsa mexicana, el índice de precios y cotizaciones avanzó 0.06% y el FTSE también avanzó, pero 0.04%. En cuanto a las divisas, el dólar se cotizó en 21.20 pesos y el euro en 25.30 pesos, todo esto con datos del Banco de México. Avanza el dólar frente al peso mexicano 0.19% y los petróleos, bueno, vamos a utilizar los datos que yo tengo hoy en la madrugada, estaban así. El Brent del Mar del Norte está en 67.73 en estos momentos y el West Texas en 64.28. El Brent del Mar del Norte es el petróleo de referencia en Europa y el West Texas es el precio del petróleo de referencia en América, en Estados Unidos específicamente, y siempre el Brent del Mar del Norte es más caro que el West Texas. Y la mezcla mexicana es más barata que el West Texas. Déjenme decirle que la mezcla mexicana no significa que combinen petróleos, lo que significa es que se hace un balance, un promedio entre los tres tipos de petróleo que tiene México, que son un ligero, pesado y ultraligero. Entonces, en función de cuánto se exportó de cada una de las calidades de petróleo mexicano, se hace un promedio y por eso se habla de la mezcla mexicana de exportación. Por lo pronto, el próximo sábado tenemos diplomado para profesionalizar a las pymes, no se lo pierda. En un mundo global siempre habrá un mercado internacional abierto para las empresas pyme. Si tú eres una pyme que tiene un interés o una inquietud en llevar un producto a otro país, nosotros vamos a ver las principales regulaciones, cómo puedes hacer un plan de exportación, algunos ejercicios para saber si tu producto pudiera tener alguna aceptación a nivel internacional y evidentemente cómo acercarte a un experto para que te lleve de la mano y hacer todo este trámite. Tienes una cita el próximo sábado 13 de marzo con el doctor Michel Molina.
Te esperamos el próximo sábado. No faltes. Vámonos a otra frase célebre de mujeres célebres. En esta ocasión le toca a Eleanor Roosevelt. Eleanor Roosevelt fue una escritora, activista y política estadounidense y ella en su momento dijo: comprensión es una calle de doble sentido. Comprensión es una calle de doble sentido. Con esa frase nos vamos, son las 6:23, nos vamos a una pausa y regresamos. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. En torno al dinero. Y con ustedes, el análisis con Ernesto Farril Santoscón. Oye, ¿cuándo nos vas a tocar el saxofón, Ernesto? Mañana. Sí. ¿El viernes? ¿El viernes nos tocas una piececita del saxofón? No, es muy temprano para servir que... No. ¿No ¿Qué quieres? hago con los vecinos? Pues, así que te digan, Ernesto se levantó creativo. Oye, no, bueno, entonces el violín. ¿El violín tampoco? Puede ser el violín. ¿Sí tocas el violín? Sí, también. Bueno, entonces empezaremos con violín. Pero re feo. Como ¿Sí? gato. Bueno, pues que, sí, yo, como pues, gata no sé. el celo. Tan escandaloso. Oye, estábamos haciendo cuentas para darle el dato al auditorio. La mezcla mexicana de exportación ha crecido, el precio de la mezcla mexicana ha crecido en este año 32%. Y el Brent del Mar del Norte, que es el crudo de referencia en Europa, ha aumentado el precio del petróleo Brent del Mar del Norte 35% en este año. Estaba yo dando un dato, Ernesto, que me fui de espaldas ayer cuando lo encontré. ¿Sabes cuánto ha importado México, cuánto ha pagado de importación de gasolinas y combustibles México del 2015 al 2020? En 6 años, 2015 al 2020. No tengo idea. 121,984 millones de dólares. 121,000, o sea, habíamos pagado la deuda de Pemex. 121,000 millones de dólares. Es que tenemos un precio de cobertura de la exportación
importación de petróleo y no tenemos un precio de cobertura de la importación de gasolinas o de la importación de gas. Y nos hubiéramos evitado estos 35% de incrementos que nos afectaran el 35%. Bueno, ayer tuvimos el dato de inflación, 3.76, el dato más alto en 21 años para este mes de febrero, un mes de febrero. ¿Y a qué se debe? Al incremento de los precios de la energía principalmente. Sí, no, es terrible, ¿no? Así es, y por más que se le incrementa el subsidio a la gasolina, pues hay una fórmula dada y pues le toca Ahora, el precio, ¿no? No, espérame, a lo mejor tienes que subsidiar la gasolina y después aplicar también un estímulo a la compra de los particulares, ¿no? Si sigue creciendo, ya tocó la semana pasada, o esta semana tocó los $70. Esta semana, el lunes, con el ataque que hubo a la planta Saudi de Aramco por parte de los extremistas pro-iraníes, se fue arriba de 70, hoy está a $67, ya viene bajando un poco, ¿no? Pero para allá va, y ese es parte de este fenómeno que llamamos de la reflation, ¿no? Reflación. El regreso es de la un inflación. término nuevo, ¿no? Término nuevo, así es. Reflación. ¿Qué quiere decir el regreso de la inflación? Me había olvidado. Teníamos políticas monetarias extremas desde hace 12 años, pero no se dio, a pesar de la creación de dinero extrema que hubo, no se dio la hiperinflación que debería haberse dado. Esto principalmente se debió al factor China. Con sus costos tan bajos, pues tenía precios de sus productos a la baja, a pesar de este incremento en la cantidad de dinero emitida por los bancos centrales en el mundo, y no se dio la inflación. Entonces, como que se nos había olvidado a nivel mundial el fenómeno de la inflación y pues el incremento que tiene el índice de precios de materias primas de abril para acá es de prácticamente 100%. Y parte de eso está en los precios de la energía. ¿De eso ibas a hablar? De eso, y el otro tema es que Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda, está muy alegre, ¿verdad? Está diciendo que ¿se habrá tomado algún tequila? Va a revisar al alza el pronóstico de crecimiento del 4.6 y 5, sí. Que cuando sucedió se veía optimista, a un rango entre el 5 al 5.5. ¿Y si la compras? Aquí lo raro es que pues normalmente se tarda mucho en revisar a la baja, ¿no? Es el último en revisar. Y ahora hasta el Banco de México ya le ganó. No, Banco de México dio su estimación la semana pasada y dio un escenario optimista. Dio su escenario base, 4.8, pero su escenario optimista está arriba del 6%, Banco de México. ¿Tú se la compras? Ahora Hacienda dice rango entre 5 a 5.5. Ya, nosotros empezamos en 1.5, y cuando vemos ya mes a mes lo que puede pasar en función a los datos que ya conocemos, por todos los de enero que ya comentamos, ¿no? Es una posible caída del 4.4% anual. Pero conservando ese mismo nivel de actividad económica, la base de comparación va a ser tan baja en abril y mayo, ya les hemos comentado, que no nos extrañe ver datos de arriba de 20%. Arriba de 20%. Esos meses. Entonces el promedio... Ese trimestre. El trimestre lo estamos estimando en 16, pero en particular abril o mayo sí pueden tener unos crecimientos importantes. Entonces el promedio de todo el año sí puede dar hasta el 6% que dice Banco de México. Es un efecto estadístico. Ahora, un efecto estadístico. Ahora, ¿cuánto te tardas en recuperar el menos 8.5? El menos 8 más el menos medio por ciento, 0.5 de caída del 19, es decir, nuestra base de comparación debiera de ser el año 18, pues por ahí del 24-25, del año 24-25, podría recuperarlo, digamos, el nivel de PIB que tenías en el 18. Si adicionalmente le agregas la cuestión de la población, o sea, tratando de medirlo en términos per cápita y en dólares,
pues a lo mejor te vas al 27 o al 28 para poderlo recuperar. Ya. Pues vamos a ver qué pasa. Por lo pronto, hoy grabamos el programa de Economía de Frente. Así para es. que hoy estemos en la noche al aire en este programa que tenemos Ernesto Fares Santoscoy. Mañana estaríamos al aire. Así es. Mañana estamos al aire. Ernesto Fares Santoscoy, Carlos Alberto Martínez y un servidor. Te agradezco mucho que estés aquí con nosotros como siempre, Ernesto. Que estén muy bien. Muchas gracias. Vamos a una frase célebre de una mujer célebre. Nos vamos directamente con Ursula K. Le Guin. Ella fue una autora estadounidense conocida sobre todo por sus obras de ficción especulativa y dijo: mi imaginación me hace humana y me hace ignorante, me da todo un mundo y hace que me exilie de este. Vamos a una pausa, 6:33. Esto es En torno al dinero, con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Hemos castigado hoy innecesariamente a nuestros radioescuchas y televidentes, gracias a Maribel Toro Gayón en la Florida, Eduardo Carriola, Sergio Torres en Monterrey, Pedro Guerrero, gracias Pedro, Marta Monsalves de Coahuila, gracias a Carlos Gómez Álvarez Tostado, gracias Carlitos, Francisco Alarcón, Gonzalo Piña, Guadalupe Vázquez en Guadalajara, Jalisco, gracias Guadita, Juan Aguillón, Mari Carmen Alcántara en Puebla, Homero Cárdenas en la Florida, Diodoro Rivera, Laura Mendoza en Querétaro, y de tu parte, Miriam.
Saludamos a Araceli Mulía, también a Joaquín Veloz Arellano, a Francisco Castillo hasta Houston, que dice que el día de hoy abren todos los negocios allá en Texas al 100%. Pues qué bueno, la economía necesita reactivarse, pero hay que cuidarse mucho. A Manuel Leal ya regresó de Cancún, ya está en Houston y ya vacunado también, es lo que nos dice. Chiquito. Alex Escaldrufo, a Dalgisa de Aguas, a Salvador Tejeda, a Vale NT en San Luis Potosí, Eduardo Carriola Nava, Isabel González Pérez en Guadalajara, Javier Villa en Durango, gracias, Ezequiel Cheque y José Miguel Alcalá, Mario Rocha, gracias a todos. Bien, vamos a las columnas financieras. ¿Qué dicen los columnistas, Leti? Iniciamos con Darío Celis. En su columna La Cuarta Transformación que publica El Financiero, señala que sucedió lo que todo mundo advirtió. Ni la UNOPS ni el INSABI pudieron con el paquete. Una circular del INSABI fechada el 26 de febrero pasado reconoce explícitamente el problema de desabasto de medicamentos en el sector público y el desorden en el proceso de compra. En el documento, Adalberto Javier Santaella, coordinador de abasto del INSABI, ordena a todas las dependencias públicas lo que Darío Celis dice podría resumirse en esto: compren medicinas como puedan y donde las encuentren. Mari Carmen Cortés, en su columna Desde el piso de remates que se publica en Excelsior, comenta que la Asociación Mexicana de Bancos de México llegará a su convención de este jueves con 3 enormes retos: reactivar el crédito, incrementar la inclusión financiera y enfrentar las presiones de la 4T para regular por decreto las tarifas de las comisiones bancarias. Mario Maldonado, en su columna Historia de Negocios que publica El Universal, señala que la corrupción que imperó y que aún prevalece en las aduanas del país ha obligado al gobierno de López Obrador a tomar una decisión muy peculiar: sustituir contratos de tecnología con altos costos para el Estado por medidas poco más austeras, como engrosar su unidad canina, porque a su entender, y a diferencia de los conservadores, los perros no se pueden corromper. Y Enrique Quintana, en su columna Coordenadas que se publica en El Financiero, sostiene que a veces el éxito trae sus desventajas. Resulta que el buen desempeño de la vacunación y de la recuperación económica de los Estados Unidos nos puede traer problemas a los países en desarrollo. Refiere que la OCDE señala que el mayor crecimiento de la Unión Americana puede crear desbalances y generar problemas en otras economías debido a la atracción de recursos que se daría hacia la Unión Americana, y el hecho de que la mayor parte de las naciones tiene programas de vacunación no están avanzando al mismo ritmo. Por lo mismo, la normalización de su actividad económica va a resultar más lenta. Y hasta aquí las columnas, Lalo. Muchas gracias, gracias. Bueno, vamos a continuar con nuestro programa. Tenemos la tercera parte de este documento que preparamos a usted, explicándole por qué Estados Unidos le sigue comprando tanto a China y por qué no puede desprenderse de esa, digamos, dependencia comercial de la segunda economía en el mundo. También tendremos a Sergio Sánchez, tendremos más información. Por lo pronto, nos desligamos de la plataforma de Central FM, a quienes agradecemos la hospitalidad, y seguimos nosotros en nuestras propias plataformas. Muchas gracias, Miriam. Gracias, Lalo. Que Muchas tenga gracias. buen día. Gracias. Hacemos una breve pausa para que puedan desligarse de nuestra señal. Muchas gracias a todos ustedes. Saludos al piso 40 del World Trade Center. Bien, nosotros aquí continuamos con Si se trata de impuestos con Sergio Sánchez. Hablando un poco de economía, pero sobre todo en mención al pasado Día Internacional de la Mujer, quiero mencionar a ustedes que existe evidencia que señala que la maternidad temprana afecta negativamente los potenciales logros educativos de las madres adolescentes, lo que a su vez tiende a afectar sus oportunidades en el mercado laboral. Las mujeres solteras y aquellas con hijos mayores tienden a participar más en la decisión de trabajar y cambia sustancialmente después del matrimonio y la maternidad. Por un lado, la falta de confianza en los servicios de cuidado infantil es reportada como la razón más importante para la decisión de no trabajar. Al respecto, el uso de los servicios de cuidado infantil en México es bajo, debido a las limitaciones de demanda y oferta. Solo el 5% de los niños entre 0 y 2 años asiste a guarderías, comparado con el 35% que señala la OCDE en otros países afiliados al organismo.
La participación laboral de las mujeres en México está muy por debajo de la de los hombres y es baja en comparación con otros países, causando impactos económicos importantes. Bien. Saludos, Miriam. Más saludos, por supuesto que sí. Saludamos a Antonio Velázquez, muchísimas gracias por tu comentario. También a Brenda Gibbs, muchas gracias. A Teresa Anaya, a Juan Carlos Vázquez y también saludamos a Carlos Rivera Ochoa. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con más números. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Son las 6:46. Iniciamos esta emisión a las 6 de la mañana dándonos cuenta que no hay realmente, o hay realmente pocas personas a las cuales hay que festejar por su onomástico. Hay un Juan, pero ¿de quién es? ¿Juan de dónde? ¿Juan de qué? No se escucha. ¿Juan de qué? Juan Ogilvy, que era, fue sacerdote jesuita. También el calendario del Vaticano dice que el día de hoy se festeja a Simplicio. No, bueno. Y el calendario de la abuelita, ya sabes, el que colgamos en la cocina, dice que es día de San Cayo. Entonces, pues nos quedamos en las mismas. Y alguien me decía de aquí, de nuestros radioescuchas, no me acuerdo si fue Manuel Leal, Alex Escaldrufo, por ahí alguien me decía, San Cayo, bueno, es día de San Pie, entonces
No, pero, con todo respeto, no solamente en los pies, salen en los callos, ¿no? Sí, pero bueno, es más común. Es más común, así es que, a ver, muchachos, por favor, para que no vengan de embalde. Bien, si usted nos acaba de sintonizar, con mucho gusto le decimos cuáles son los encabezados de los diarios que se editan en la capital de la República Mexicana y que presumiblemente tienen alcance nacional. Estamos contigo, Leti, ¿cómo estás? Buenos días nuevamente. ¿Hay algún tema? Porque la vez pasada no me dijiste. A ver, ¿hay un tema en los encabezados generales que domine la atención? No. ¿No? Ninguna sola, y fíjate que solamente el Excelsior destaca el tema de la comparecencia del auditor ayer en la Cámara de Diputados. Del auditor suspendido. Así es. Que defiende su metodología, dice que no hay error, no hay mala leche, no hay consigna política y que los datos, pues, los datos son correctos, ¿no? Y nos vamos a discutir las ramas cuando en la verdad hay observaciones que realizar a la asignación de recursos en los programas sociales. Pero bueno, vamos a los detalles. Estos son los encabezados de los diarios que se editan en la Ciudad de México este miércoles 10 de marzo. Reforma. Triplican en la CFE gasto en pensiones. Pagan 120,000 millones de pesos en 2020. El Universal. Renuncia mando policíaco de Ciudad de México por acoso sexual. José Arturo Blanco Hernández era director de la Policía Bancaria e Industrial. Sheinbaum dice que el cese es por detención de fotoperiodistas en la marcha 8M. Excelsior. El auditor del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México rechaza dolo o política. Al comparecer ante diputados, el auditor Agustín Caso defendió los resultados de la cuenta pública 2019 sobre el aeropuerto cancelado. Milenio. Por violencia de género, acusa Vázquez Mota a Fox y Calderón. Ecos del 8M. Andrés Manuel López Obrador no descarta víctimas y delitos fabricados contra Salgado Macedonio y ve la marcha como provocación. La Jornada. Aprueba la Cámara la Ley General de Educación Superior. Garantiza su gratuidad de manera gradual a partir de 2022. El Financiero. Llorio. Crecerá PIB este año en rango de 5 a 5.5%. Ajuste al alza en la previsión de la Secretaría de Hacienda responde al ritmo de vacunación y la recuperación de más sectores. El Economista. Alzas en gasolina y gas LP aceleran inflación en febrero. Registró nivel de 3.76%, el mayor en 4 meses. El Heraldo de México. Violencia familiar. Cada 4 minutos una denuncia. Los ataques por golpes, amenazas y abusos sexuales crecieron 4.5% con respecto a 2019. Parejas y esposos los agresores. El Sol de México. Sheinbaum toma el control del agua. Cancelan concesiones en la Ciudad de México. Reporte Índigo. Amnistía en cuarentena. La ley de amnistía no ha dado frutos, ya que nadie ha recibido el beneficio y aunque se trata de la atención de grupos vulnerables, como mujeres y personas pobres o de origen indígena, la realidad es que la ejecución de la ley requiere, de acuerdo con expertos, de la aplicación de amparos con alto costo. La Razón de México. Vacunado 9% de adultos mayores y hay 2 millones de dosis disponibles, aún lejos de meta establecida. Y hasta aquí los encabezados, Lalo. Muchas gracias, Leti. Gracias. Regresamos contigo más adelante. Por lo pronto, vamos con Miriam Gutiérrez. Las razones por las que te falta dinero o podría estarte faltando dinero. Hay algunas razones que Miriam habrá de exponer. Así es, Lalo, muchas gracias. Pues antes que nada hay que decir que sabemos algunas personas perfectamente bien lo que es vivir con tan poquito dinero que no sabemos cómo vamos a acabar el resto del mes. Es una situación muy común entre muchas personas que viven de quincena en quincena preguntándose, bueno, ¿por qué no me alcanza el dinero para los gastos? Y pues por supuesto mucho menos para ahorrar o invertir. Bueno, pues algunos de los puntos importantes que debemos de tomar en cuenta para poder tener ese crecimiento económico
el número 1 es, ¿vives con mamá? Hay que hacernos esa pregunta y esto es para los jóvenes. Muchas personas residen relativamente cerca de sus padres y dependen de ellos para resolver sus problemas económicos. Si quieren generar dinero, pues deben cortar el cordón umbilical. Esto quiere decir dejar de sentir que mamá y papá van a rescatarte siempre que metes la pata con el dinero. No estás ahorrando al vivir con tus papás, estás perdiendo oportunidades y la vida financiera no cambió hasta que pues te dejes del arropo de tu familia. Así es que hay que hacernos conscientes y sobre todo tener en mente que es nuestra responsabilidad, nuestro propio ingreso y nuestro propio dinero. El número 2, muchas veces tenemos analfabetismo económico. La mayoría de las personas no tenemos conocimiento sobre finanzas, sin embargo debemos tener claro algunos conceptos y me refiero específicamente a estos conceptos aplicados en la vida diaria en el hogar. La economía se define como el manejo de los recursos de un hogar. Administrar significa saber manejar todo lo necesario para sobrevivir, especialmente en circunstancias adversas. Y generar tu propio dinero significa jugar a la ofensiva en el mercado. El número 3 es si posees la mentalidad de bloqueo presupuestal. Bueno, a veces pasamos todo nuestro tiempo tratando de incluir cada uno de los centavos o de los pesos que tenemos en un presupuesto. Esto es una forma segura, por supuesto, de no tener dinero. Ahorrar por ahorrar es inútil. Si no tienes una estrategia de inversión y no poner tu dinero a trabajar significa que estás jugando a la defensiva en lugar de tomar el liderazgo. Lo mucho o lo poco que se tenga hay que ahorrarlo, hay que invertirlo y hay que ponerlo a trabajar para que podamos ir generando. Y por último, ¿crees en políticos o crees en Santa Claus también? Pues la idea de que un político va a venir a rescatarte a la clase media, contigo incluido, por supuesto, ha sido probada y fracasada una y otra vez por los últimos 50 años y casi todos los indicadores económicos lo demuestran. No podemos esperar a que alguien rescate nuestra situación económica si no empezamos a hacer algo por nosotros mismos. Así es que decídete hoy a invertir, a ahorrar y a cuidar, por supuesto, de tu dinero. Vamos a seguir hablando más adelante en otros programas de esta misma situación. Y por último, los dejo con nuestra frase final, que la dijo Jacinto Benavente. Eso de que el dinero no da la felicidad son voces que hacen correr los ricos para que no los envidien demasiado los pobres. Bueno. Muchas gracias, Miriam, muy interesante. Por lo pronto, pues vamos a cambiar la página. Habíamos presentado a usted el día lunes, martes y hoy terminamos una serie de consideraciones respecto al papel que juega China en el comercio internacional de la Unión Americana. ¿Por qué Estados Unidos le sigue comprando a China a pesar de tener un monstruoso déficit comercial? Hay una razón estratégica fundamental que le presentamos con mucho gusto a usted y con esto cerramos el ciclo de 3 programas especiales, 3 piezas especiales sobre este tema. En el último año de gobierno del presidente Donald Trump, 2020, China fue el principal socio comercial de la Unión Americana, desplazando tanto a Canadá como a México, sus socios en el TEMEC. ¿Cómo fue posible que China regresara al sitio de principal proveedor de mercancías de Estados Unidos a pesar de ser gobernado por Donald Trump, quien pugnó agresivamente por conseguir la equidad en el comercio de las dos naciones? A finales de los años 70, Jiang Zemin, acompañado por 9 chinos, peinaron a lo largo de prácticamente 6 meses la frontera norte, entrevistando a empresas maquiladoras, a trabajadores, cómo funcionaba el programa de maquila de exportación mexicano. Llegaron a China y lo aprendido fue expuesto ante decenas de equipos chinos con el reto de no copiar, sino mejorar drásticamente el programa de maquila mexicano. Y así lo hicieron, y lo hicieron muy bien. China, la máquina exportadora. Basado inicialmente en la mano de obra barata y en facilidades a la inversión extranjera, consiguió atraer cantidades muy importantes de capital a su territorio. Condicionó la aplicación de políticas fiscales generosas en estímulos a que las empresas que realizaran transferencias de tecnologías y capacitación para sus trabajadores.
Hoy China ha superado ampliamente la idea de que en su territorio se producen productos baratos pero de muy baja calidad. En muchas ramas productivas ya es líder mundial, lo que explica en parte las razones por las cuales la guerra comercial iniciada por Estados Unidos en contra de China solo produjo daños colaterales a los participantes y al resto del escenario económico global, pero no redujo una tendencia que hasta ahora se sigue observando. China sigue siendo el principal socio de la Unión Americana. Del total de comercio entre las dos naciones, más de 560,000 millones de dólares en el año 2020, China acumuló un saldo a su favor por 310,800 millones de dólares. Pero ¿por qué Estados Unidos no pudo doblegar a China en la equidad de sus relaciones comerciales? Porque Estados Unidos depende de China. El Centro de Estudios de Asia de la Sociedad Henry Jackson, con sede en Londres, recalca en un estudio que Estados Unidos depende estratégicamente de la proveeduría china en más de 414 categorías de importación, tocando con ellas renglones que ponen en riesgo la seguridad nacional del país norteamericano. 114 de esas ramas de importación están directamente involucradas con la infraestructura nacional crítica de la Unión Americana. Ramas que tocan terrenos de los antibióticos, la salud, baterías esenciales, tierras raras, computadoras, producciones celulares, contenedores, vidrios relacionados con la industria de la seguridad, chalecos, salvavidas e incluso suplementos vitamínicos. En estos y varias ramas empresariales más, hasta contar 414 categorías de productos, Estados Unidos tiene una relación de proveeduría china que rebasa el 50% de sus necesidades. No puede prescindir de China, tiene que seguirle comprando. China ha conseguido proveer el 30% del mercado global. Por eso llega Joe Biden a replantear la relación con China bajo otros principios distintos a los de la belicosidad que impulsó Trump. Y mientras calma a las aguas, tendrá que implementar una estrategia tendiente a romper esa dependencia que pone en jaque a la seguridad nacional de su país. Estados Unidos no puede más depender de un proveedor tan poderoso y sobre todo tan lejano. Tendrá que recomponer su esquema de proveeduría a su propio territorio o en el de vecinos o socios más cercanos, lo que da a México y a Canadá la alternativa de tomar ese sitio del que China los desbancó. Así como quien mueve una pieza de ajedrez con 2 dedos. Por las cuales China sigue siendo importante en materia comercial de la Unión Americana. Hay una necesidad estratégica en 414 ramas de productos. 414 ramas de productos hacen que Estados Unidos no pueda prescindir de las importaciones chinas. Y ahí es parte de las razones por las cuales tiene un monstruoso déficit. Por lo pronto son las 7 de la mañana, hacemos una pausa y ya está en la línea telefónica, ya está en la sala, doctor Tonatiuh Guillén López ya está con nosotros en la sala para entrar. Vamos a hablar del flujo, si ha cambiado el flujo de migrantes de México hacia la Unión Americana o de centroamericanos hacia la Unión Americana. Él se encuentra en Tijuana, ya es muy temprano, así es que procedemos. Antes de que se me duerma, regresamos después de una pausa. Esto es En Torno al Dinero, con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos.
Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Me da muchísimo gusto y agradezco de manera muy especial la presencia del doctor Tonatiuh Guillén López, profesor e investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM. Muchas gracias, Tonatiuh, por estar con nosotros, doctor, te lo aprecio. Eduardo, qué gusto saludarte y gracias por la invitación, encantado. Muchas gracias. ¿Tú estás viendo cómo se cocina la enchilada completa? Bueno. No, ojalá sea cocina y ojalá fuera enchilada, pero sería fácil. Oye, es un viejo sueño, recordarás, a ti sí te tocó de muy niño, aquel programa Braceros, la referencia a aquel programa Braceros, en donde México logró establecer de alguna manera una idea de la enchilada completa. El primer antecedente, y después, pues, ahora sí, como dicen los chavos, ya se nos ha pelado la idea de que hubiera una cuota oficial para la introducción de mexicanos, de trabajadores mexicanos a la Unión Americana. ¿Tú cómo ves hoy ese proceso en México? Mira, de entrada, aquella referencia al programa Bracero que haces es muy importante porque nos recuerda que el mercado de trabajo se construyó desde Estados Unidos. Sí, hay una demanda muy grande de trabajo desde Estados Unidos y el programa Bracero en realidad fue pues una contribución de México a emergencias primero de las guerras y luego del mismo crecimiento económico. Pero lo subrayo porque no es que nosotros originalmente estuviéramos construyendo de manera unilateral la movilidad de personas. Ha sido una demanda también muy importante. Y segundo asunto, ese mercado del lado formal ya existe. Hay algunas visas de trabajo que no se han desarrollado, que no se han potenciado, unas de carácter agrícola y otras que también ya están en el área de servicios, pero siguen siendo pocas. Y en realidad debiéramos aspirar a un mercado formal, amplio, regulado, que beneficie a todos. Y esa parte, ese pedazo de la enchilada, que sería la parte de la crema, yo creo, y del quesito, nos falta desarrollarla. No hay pues una discusión franca y clara del tema, pero también es importante decirlo, no es nuevo el tema, no es una práctica tampoco novedosa, no estamos inventando nada, simplemente estamos reconociendo lo que ya es una dinámica de trabajo de largo tiempo y que ahora, por cierto, está en recuperación de manera informal sobre todo. Bien, porque tienes razón, mira, le conviene a Canadá, que lo está haciendo parcialmente, le conviene a Estados Unidos y le conviene a México. Bueno, si somos socios, pues ¿por qué no mejor le decimos a ver las cuotas? Porque el trabajador mexicano, para nuestro orgullo, tiene un enorme prestigio en Estados Unidos, ¿verdad? Un enorme prestigio, una enorme historia, una larga dedicación al mercado laboral en aquel país. Muy poco a Canadá todavía, pero también existe. Y te reitero, ojalá pudiéramos avanzar hacia una ampliación, ya no nos pongamos a inventar, hacia una ampliación de los instrumentos que ya están disponibles. Eso ojalá lo pudiéramos consolidar, pero francamente todavía esa discusión no la veo bien afinada ni por el lado de Estados Unidos ni por el lado mexicano. Porque hay un asunto también, por ejemplo, la seguridad energética ya no pensada en Estados Unidos o en Canadá o en México de manera aislada, sino la seguridad energética de los socios, o sea, de la región de Norteamérica. Se antoja interesante, claro.
como a nuestro gobierno le gusta quemar combustóleo, pues haya, digamos, un lenguaje que no precisamente coincide con el compromiso de Joe Biden. Pues sí. Ya no estamos en ese punto. Qué bueno que lo pones, pero la transición energética, más que la seguridad energética concebida en el viejo modelo, que era sobre petróleo, para decirlo en términos claros, pero el nuevo concepto de energía y de seguridad energética nos posiciona de plano en el siglo XXI y en las energías renovables. Entonces nos estamos quedando atrás en ese terreno y de manera deliberada, porque además nadie nos lo está pidiendo, de manera deliberada lo estamos haciendo. Y no tardamos ni 2-3 años, estimado Eduardo, en que, por ejemplo, el instrumento prototipo del pasado y de gasto energético irracional que era el automóvil, los vamos a tener ya en formato eléctrico en un ratito. Sí. Entonces, no tardamos ni 2-3 años. Entonces, ese giro que lo está dando a paso veloz Estados Unidos y Europa, y de hecho seguramente en México vamos a empezar a producir estos vehículos, en un ratito nos van a dejar atrás. Entonces no estamos en la sintonía ni de la seguridad energética en el sentido nuevo, ni del diálogo compatible con el desarrollo económico que va a estar avanzando sobre esas energías, y de hecho lo está haciendo a paso veloz. Ojalá no nos retrasemos tanto. Sí. Es una pena, y lo digo a título ciudadano de mi calidad de ciudadano, es una pena que un presidente que articuló el mejor diagnóstico sobre la urgencia del país, las verdaderas urgencias del país, como es la atención a la pobreza y tratar de atender la injusta distribución del ingreso, tenga un muy buen diagnóstico y muy mala implementación de las fórmulas para resolverlo. Pero en el caso específico que nos ocupa, ¿hoy seguimos expulsando al talento y a la fuerza de la juventud mexicana, o es cierto que ya regresan más de los que se van? Mira, ese punto que es de la mayor relevancia, es verdad que lo tuvimos en pausa, paralizado, algo más de 10 años. Desde 2008 empezó un descenso muy notable, y 10 años después, cerca del 17, 18, prácticamente el movimiento es mínimo en el viejo formato del flujo irregular de mexicanos a Estados Unidos. Entonces, eso es cierto, y eso genera pues que tengamos retornos voluntarios también crecientes, o que tuviéramos crecientes. Pero desde el año pasado, y esta es la gran novedad, y desde el segundo semestre del 20, y como consecuencia de la crisis económica y de salud y de violencias que tenemos en muchas regiones, todo sumado está generando un nuevo repunte de los mexicanos yendo a Estados Unidos. Entonces, lo que no habíamos visto en 10 años, estamos otra vez en ese repunte. Todavía hace unas semanas escribí un artículo apuntando ese tema, y decía que los mexicanos ya habíamos superado a los centroamericanos arribando a la frontera sur de Estados Unidos, lo que no habíamos hecho mucho tiempo. Pero, ¿qué crees, Eduardo? Que en las últimas semanas, las últimas 4 tal vez, nuevamente nos emparejamos, ahí vamos en una carrera, las dos flujos, y ahorita los centroamericanos al cierre del mes pasado, y seguro en lo que vamos en este mes, ya nos ganaron un poquito. Pero la paradoja es que estamos los dos grupos empujando otra vez en la frontera sur de Estados Unidos. Nada de qué enorgullecernos, ¿eh? No, y ese es el gran punto. Nosotros estamos buscando esa ruta, no por otra razón, sino por nuestras crisis, por eso lo subrayo. No estamos en movimiento, sino porque hay problemas de pobreza, de ingreso de las familias,
de violencia y de inseguridad, y estamos en ese sentido pareciéndonos a lo que sucede también en Centroamérica. Y no lo estamos poniendo suficiente atención, Eduardo, y es algo que está en expansión. Ahora, ¿no sería el momento propicio de la pandemia? Lástima que en el gobierno hay tan escasa capacidad de mira, pero ¿no sería el momento para plantear internacionalmente tanto la viabilidad de estudiar un nuevo orden económico internacional hasta revivir el asunto del conflicto entre la parte norte y la parte sur del mundo? O sea, tratar de buscar nuevos escenarios de las reglas en el intercambio de mercancías. En eso tienes toda la razón, es un punto ideal para el reacomodo del diálogo internacional y de la cooperación multilateral. De hecho, creo que nos vamos a acercar a eso muy pronto y estamos caminando en esa dirección, sobre todo en cuestiones de salud, pero también seguro vamos a caminar en esa ruta derivado de las consecuencias de la crisis de salud en la economía y en la vida de las personas. Entonces, sí, tienes toda la razón. Es un gran momento para replantear cómo nos llevamos y cómo cooperamos. Nuevamente, no estamos en el foco desde México adecuado para ser un líder en este nuevo diálogo, no lo estamos haciendo. Y ni siquiera con respecto a Centroamérica, que es la relación más intensa y que repercute muchísimo en la movilidad de las personas migrantes y refugiados. Entonces ahí sí debiéramos tener también un liderazgo regional con Estados Unidos y con Canadá por lo menos, para replantear la relación con Centroamérica, en lo económico, en lo político y en el desarrollo social. Ahí debiéramos estar ya dialogando de manera pues muy protagónica, muy intensa, porque está en nuestra cancha. Ojalá, y con esto termino, ojalá no le gane esa interlocución con Centro y Sudamérica, sobre todo con Centroamérica, olvidándose que las prioridades, pues no sé, tendrían que pasar primero por la enchilada completa a la mexicana, las enchiladas mexicanas, no centroamericanas. Ahí es un difícil, tendrás que mediar hasta dónde pugnas por México y hasta dónde pugnas por un orden que satisfaga también la pobreza o tratar de responder a la pobreza en Centro y Sudamérica, ¿no? Sí, y no es un asunto peleado, no es una balanza que esté contraponiéndose uno con otro. Nos interesa muchísimo un mercado fuerte en Centroamérica, como a Estados Unidos le interesa un mercado fuerte en México. O sea, no son eventos excluyentes. Claro. Y ahí es donde debiéramos tener una política, reitero, con un liderazgo constructivo que genere una nueva economía en el sur de México y en el norte de Centroamérica, que tenga otros parámetros y otra modo de vivir la política en Centroamérica. Eso es fundamental. Si no apoyamos también las transiciones democráticas y de modernización de gobiernos de la manera más respetuosa y colaborativa, y con un soporte multilateral, pero hay que entrarle a ese tema, si no solo vamos a estar recibiendo las consecuencias de malos estados y malos gobiernos. Estimado doctor, te agradezco, Tonatiuh, que estés con nosotros. Esta es tu casa y espero que en aproximadamente unas 3 o 4 semanas tengamos el privilegio nosotros de establecer contacto nuevamente contigo y pasar la agenda, revisar la agenda contigo. Me va a dar muchísimo gusto, estimado Eduardo. Un abrazo y gracias. Un abrazo muy caluroso y muchísimas gracias por tu tiempo, te lo aprecio. Hacemos una pausa y regresamos, estamos en torno al dinero. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos.
Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. En un mundo global, resulta muy importante conocer qué papel juega nuestro país en el escenario internacional. Llega el momento de la reflexión en ese sentido. Saber qué pasa, por qué pasa y qué repercusiones tiene en la realidad. En torno a México y el mundo. Con Javier Treviño, director de Políticas Públicas del Consejo Coordinador Empresarial. Muchas gracias, Javier, por estar con nosotros. Muy buenos días. Hola, Eduardo, buenos días. Qué gusto estar contigo. Hacemos referencia a la obra que tienes a tu espalda. ¿Es del señor? De mi hijo Javier Treviño. También Javier Treviño. Sí, también más que él es ingeniero. Sí, él es gente seria. Ya. ¿Tú qué estudiaste? Yo estudié la licenciatura en Relaciones Internacionales en el Colegio de México. Ay, chiquito, eres de la sangre azul de la Academia Mexicana en el Colegio de México. Entonces, y él es el primogénito, por supuesto. Sí. No te aguantaste las ganas de ponerle como tú, Javier Treviño. Yo decía, no, Javier Treviño, o sea, y es artista. Sí, es artista, tiene una cantidad de arte abstracto y bueno, una buena cantidad de cuadros y está exponiendo, ahí lo pueden encontrar en su página, Javier Treviño. Javier Treviño, pero bueno, oye, hablando de cosas más terrenales, hay consecuencias importantes, puntuales, que ya comenzaremos a pagar una vez que se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación la contrarreforma eléctrica. Es correcto, Eduardo. Yo fíjate que cuando un servidor público toma una decisión, siempre tiene que elegir entre diferentes opciones. Entonces, algunos lo hacen racionalmente, con base en la evaluación, un análisis sólido de las alternativas. Otros lo hacen ideológicamente, con base pues, en ideas preconcebidas, en estereotipos. Pero sea de una forma o sea de otra, una elección siempre tiene consecuencias. Y eso es algo muy importante. Entonces, ayer las organizaciones empresariales que integran el Consejo Coordinador Empresarial convocaron una conferencia de prensa. Ayer dieron a conocer las conclusiones de este foro de electricidad para el futuro de México que se llevó a cabo la semana pasada. Y yo creo que hay consecuencias, Eduardo, muy preocupantes para el bienestar de la sociedad, para la salud pública y para la competitividad de las empresas. Y sin importar eso, bueno, pues la ley ya se publicó ayer. Como viste, se aprobó de manera express en la Cámara de Diputados y en el Senado. No le cambiaron ni una coma, complacieron al presidente. Y el consenso de los participantes en las mesas de este foro es que esta nueva ley eléctrica tendrá un costo demasiado alto para el país. Y yo quisiera nada más tocar 8 puntos, Eduardo, de algunas de las consecuencias. A ver, en primer lugar, contrario al objetivo del presidente López Obrador, se estima que la Comisión Federal de Electricidad no se fortalecerá con esta ley. Al contrario, se va a perjudicar económica y operativamente, porque los precios más elevados de la electricidad que va a ofrecer la CFE, bueno, pues va a causar que pierdan clientes potenciales e ingresos. Va a perder también autonomía de decisión en la compra de sus combustibles, va a tener que comprar combustible a Pemex. El resultado yo creo que será el deterioro de sus plantas eléctricas. Y los recursos, Eduardo, destinados a cubrir las ineficiencias, pues no podrán convertirse en inversiones que fortalezcan a la Comisión Federal de Electricidad en las divisiones en donde sí gana dinero. Fíjate, la CFE pierde dinero en la generación de energía eléctrica, gana dinero en la transmisión, en la distribución y en el suministro. Y aun cuando ganen esto, cuando vemos un dato de 2019 que uno de los conferencistas dijo, fíjate nada más, la CFE invirtió solamente en 1 kilómetro de redes de transmisión en el 2019. Imagínate, ese es el monopolio y solamente invirtió en construir 1 kilómetro más de redes de transmisión. Es increíble para un país como el nuestro. Bueno, en segundo lugar, estas nuevas reglas de despacho de electricidad van a generar, según los expertos que participaron en el foro, van a generar un sobrecosto de 60,000 millones de pesos, el cual tendrá que ser cubierto por el gobierno o a través de mayores subsidios
o por los sectores productivos a través de mayores tarifas. Entonces, esos recursos, 60,000 millones de pesos, podrían haberse destinado a programas sociales. Entonces, afecta a la planta productiva, a las familias del país, se provocan precios de productos y servicios más altos, y las personas de menos recursos van a terminar pagando bienes y servicios básicos más caros, como son el transporte, la tortilla, la canasta básica. Entonces, lo que los legisladores no quisieron reconocer es que esos 60,000 millones de pesos que va a tener que meterle el gobierno a la CFE adicionales con esta ley, equivalen a todo el presupuesto del gobierno federal destinado al gasto social durante 2020 y que serían un recurso necesario para comprar 150 millones de vacunas, ¿no? Que serían suficientes para cubrir a la mayoría de la población. Bueno, de las dos consecuencias anteriores, esto nos lleva a una tercera, Eduardo. Los sectores productivos que generan empleos, productos, servicios, van a terminar pagando tarifas eléctricas más caras y van a afectar su competitividad. Entonces, el sector manufacturero para exportación podría verse severamente afectado sin duda. Una cuarta consecuencia es que las plantas contaminantes que privilegia esta nueva ley de la industria eléctrica generan 3 veces más efectos negativos en la salud de las comunidades que las plantas de energías renovables. Entonces, la ley lo que promueve es el mayor uso de fuentes contaminantes, combustóleo, diésel, carbón. Entonces vamos a estar más expuestos a plantas contaminantes que van a afectar nuestra salud. Déjame darte una referencia, Eduardo. Las emisiones contaminantes de este tipo de fuentes de generación eléctrica provocaron desde el 2012 1 de cada 5 muertes en el mundo. Eso es a lo que nos vamos a estar enfrentando. Ahora, en quinto lugar, ahora que la ley es vigente, pues se van a presentar amparos, recursos ante los tratados internacionales, solicitudes de arbitrajes de protección de inversiones. La ley viola la Constitución, el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el tratado con la Cuenca del Pacífico, los acuerdos de protección recíproca de inversiones. Esto lo que va a causar es un enorme costo adicional al gobierno federal, va a ahuyentar la inversión. Las empresas, en lugar de dedicar sus esfuerzos a la innovación, tienen que contratar abogados, entablar litigios, arbitrajes. Eso va a ser terribles. Una consecuencia más es que el presidente nunca nos explicó en la exposición de motivos que los cambios a esta ley de la industria eléctrica se aprobarían, fíjate en qué contexto, en un contexto de caída de la inversión del 18% en el 2020, que ya sigue a caída de la inversión en México del 9% en el 2019. Entonces, pues la incertidumbre permanece, la inversión futura va a seguir cayendo, y yo quisiera suponer que los líderes políticos saben que sin inversión, pues no existe crecimiento, no hay desarrollo, no hay empleos, no hay bienestar en el país. Otra consecuencia más, Eduardo, es que las empresas privadas en el sector eléctrico ya habían invertido 880,000 millones de pesos. Esto es lo que equivale a lo recaudado en un año por concepto de impuesto sobre la renta. Pero lo más valioso es que esos recursos que ya se habían invertido en generación eléctrica limpia, no tuvieron que haber sido desembolsados por el gobierno, pero se hicieron, pues sí, bajo el supuesto de que en nuestro país existían reglas claras y respeto al Estado de Derecho. Y finalmente todo este proceso de reforma a la ley, pues nos enseñó algo más. Fíjate que se confirmó la tendencia de que se margina cada vez más a los jóvenes y a las comunidades en la toma de decisiones. En el foro participaron muchos jóvenes y se quejaron de esto, de que sus puntos de vista no fueron tomados en cuenta. Yo creo, Eduardo, que lo que todos queremos es tener acceso a los servicios de electricidad al menor costo. Quisiéramos ver un plan de modernización de la CFE, quisiéramos que fuera una empresa muy sólida, muy fuerte, que se dedicara a lo que realmente debe dedicarse, que es la transmisión, la distribución, el suministro. Ahí es donde queremos que la CFE nos demuestre que puede ser una de las mejores empresas del mundo. Qué barbaridad. La cantidad de consecuencias que tendrá que enfrentar. La granizada de demandas y de juicios que tendrá de inconformidades, de controversias constitucionales que tendrá que enfrentar el gobierno con este asunto, si ya hay un referente tan cercano el año pasado, ¿no?
el año pasado de la inconstitucionalidad promovida por la COFESE, ¿no? De controversia constitucional. Es un antecedente que no puede pasar por alto el sistema legal en México. Tendrá que tener una referencia inmediata a eso, ¿no? Es correcto, y habrá algunas iniciativas, sobre todo de senadores, para interponer una, realmente una controversia constitucional sobre este tema. Todo va a llegar a la Corte, y entonces, pues Eduardo, en lugar de que estemos innovando en el país, vamos a estar litigando, ¿no? Eso es lo que va a estar ocurriendo. Qué terrible, de veras es una situación, qué bueno que pones los puntos sobre las IES, para que después no se quejen cuando tengamos que voltear y decimos, ya los dijimos, ¿no? Y además, imagínate, la inversión cayó el 18% en el 2020, cayó el 9% en el 2019, ¿cómo vamos a recuperar todo eso si no hay reglas claras? Te están preguntando, la señora Rosario Toledo dice, en este momento me llega y dice, estoy escuchando al señor Javier Treviño, una pregunta muy seria. ¿Cómo va a quedar el país? Supongo que dice, ¿cómo va a quedar el país cuando termine ese sexenio? Bueno, pues el gran problema es que no haya inversión, eso que estén ahuyentando las inversiones, porque las inversiones son las que generan el empleo y la prosperidad en el país. No hay otra manera de que podamos salir de la crisis de la pandemia y de toda la necesidad de reactivar la economía si no hay inversión. Eso es lo que se requiere en el país. Inversión privada para generar empleos, y para que haya inversión se requieren reglas claras, Estado de Derecho, y no estar cambiando las cosas ideológicamente como ocurrió con esto. Bueno, también te preguntas sobre si será grave sobre la fuga de cerebros. Pues yo creo que sí, yo creo que también es un problema, porque mucha gente va a empezar a buscar opciones de vida en algún otro lugar en donde pueda desarrollar su potencial. Aquí parece que se están cerrando las opciones. Sí, y no solamente la fuga de cerebros, la fuga de brazos, ¿no? Y de piernas. O sea, estamos llevando a otras latitudes al talento y a la fuerza de esta economía, y es muy lamentable. Te agradezco mucho, Javier, que estés aquí con nosotros. Eres muy amable. Gracias, Eduardo. Buenos días. Gracias, muy buenos días. Tenemos ya a Ana Luisa Cepeda, ya está ahí saludándonos. ¿Cómo estás, Ana Luisa? Gusto saludarte. Hola, Ana Luisa. Buenos días. ¿Cómo estás? Hoy nos vas a hablar de las princesas, ¿verdad? Exactamente, pero ya no son como antes. Ya las princesas ya no son como antes, ¿no? Hombre. Ahora las entrevista a Oprah Winfrey a las princesas, ¿no? Sí, que se armó un merequetenga ahí para la sensibilidad de la realeza británica. Ese asunto va a estar en chino, ya empieza a tener consecuencias. Pero bueno, gracias, Javier. Vamos a una pausa. Primero vamos a una frase célebre de una mujer célebre y regresamos con mucho gusto aquí en Torno al Dinero. Gracias. Rosa Luxemburgo fue una teórica marxista polaca de origen judío quien dijo: lo más revolucionario que una persona puede hacer es decir siempre en voz alta lo que realmente está ocurriendo. Regresamos. Esto es En Torno al Dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos.
Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Bien, traía yo por ahí un atraso importante con el mañanero de Víctor Ortiz Niño, quien esta mañana nos habla de la próxima celebración de una convención bancaria vía remota. Importante será este encuentro entre quienes participan en el sector bancario y financiero por lo que está sucediendo en el país y por la manera en que se pronuncian con respecto a los temas fundamentales que están en la agenda. Vamos contigo, Víctor. En torno al dinero. Y este es nuestro mañanero. A nosotros también nos toca. Auditorio, muy buenos días. En este entorno tan difícil, es de resaltar que hay eventos que tradicionalmente se realizan pese a cualquier tipo de circunstancia, como es el caso de la pandemia. Corresponde a la convención bancaria que año con año se realiza y que tradicionalmente es en Acapulco. Sin embargo, por la pandemia, ahora va a ser en la Ciudad de México con un formato virtual y una parte presencial con unos contados ejecutivos. Su tema es la banca como impulsor del crecimiento económico 2021 y los días son jueves y viernes de esta semana. No cabe duda que hay conferencistas de primer nivel. Por ejemplo, tenemos a Ana Botín, presidente del Banco Santander, con el tema de las mujeres en la banca, impacto de la pandemia y visión de futuro. También, el mismo tema será tocado por Galia Gómez, su gobernadora de Banco de México. Ambas tienen mucha experiencia y siempre se han sabido expresar de una forma sencilla y objetiva. La sesión inaugural se va a llevar a cabo de 5 a 6:30 de la tarde, empezando con Luis Niño de Rivera, el actual presidente de la Asociación de Bancos de México, al cual le ha tocado, como se dice tradicionalmente, bailar con la más fea, ya que es una situación tan difícil que se pensó que iban a quebrar algunos bancos o iban a tener amplia moratoria. Sin embargo, esto no sucedió. Posteriormente estaremos escuchando al presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Juan Pablo Graf Noriega, el cual podríamos estar esperando que nos dijera qué va a pasar con la ley para que los clientes del sector financiero tengan mayores facilidades y puedan seguir saliendo adelante. Además de que podría venir con las famosas fintech. Además, tendremos al gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, que podría estar señalando qué ha pasado con la política monetaria y sobre todo qué va a hacer en un futuro nuestro Banco Central. Finalmente, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, va a declarar formalmente inaugurada toda la convención. Lo que se espera es que nos diga por qué México está en esta situación y qué se espera en lo tocante al sector financiero. El día viernes hay una serie de paneles donde se va a estar viendo el futuro de la economía, de los mercados y de las inversiones. Finalmente, ya en la parte de la sesión de clausura, tenemos que esperar el mensaje del nuevo presidente de la Asociación de Bancos, Daniel Becker Feldman, el cual es un ejecutivo de amplia experiencia y siempre se ha caracterizado por manejar cifras de una forma objetiva. También cerrará la convención el señor presidente de la República de México. Hasta luego. Directora de Q23. ¿Cómo estás, Ana Luisa? Hola, ¿qué tal, Eduardo? Miriam, buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días. Estar aquí con ustedes. Qué bueno. Oye, ¿qué onda con las princesas? Oye, es que era lo que yo te decía, las princesas ya no son como antes. Anteriormente, pues a todos nos habían educado con
con un nuevo sistema de decir, bueno, a ver, y Cenicienta, y terminaba el cuento y yo felices por siempre. Blancanieves atendiendo a 7 enanos, ¿no? Cocinando, limpiando, planchando, y al final vivió felices por siempre. Aurora esperando a un príncipe azul que llegara, le diera un beso, la despertara, y al final llegó el príncipe y fueron felices por siempre. Todavía en la etapa de Shrek, cuando llega Fiona, entonces también se considera una mujer súper bella, pero también el lado de su sombra, y llega también un ogro y llega el príncipe azul. Sin embargo, las mujeres de hoy ya no esperamos el príncipe azul guapo, fuerte, que venga y que nos salve. Ya nos podemos salvar solas. En este momento, independientemente de que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, nos dice que 1 de cada 3 mujeres es violentada entre los 15 y los 41 años, es un tema sumamente importante actualmente de cultura. Sin embargo, experimentamos la expresión de este feminismo sumamente diferente y vemos lo que pasó el día de ayer, el día de antier, y no nada más en nuestro país, sino en todo el mundo. Y hacemos un expresionismo extremo en el cual no es así, y algunas mujeres pedimos algunas otras cosas, en lo cual pues nos hacemos responsables de lo que pensamos, de lo que decimos y de lo que queremos. No hay una receta, ¿sí? No hay una receta. ¿Por qué? Porque sí hay una violencia contra la mujer importante. Se supone que hay una estadística que mueren casi diario entre 9 y 11 mujeres en México. Sin embargo, el acceso a la educación, la aceptación de nosotros en el tema de no seguir estereotipos. Sin embargo, ustedes deberían de ver el contenido que existe en los programas de tele, ¿no? Donde victimizan a la mujer, donde la llevan a un drama totalmente extremo. Y entonces, bueno, pues la gente sigue pensando en estos estereotipos en los cuales no nos permiten crecer o ser de otra manera. Sin embargo, la tenacidad, el autocuidado y la autoestima es un tema sumamente diferente que nos lleva específicamente a que pudiéramos identificar estos temas de violencia. Hay violencia física, hay violencia emocional, pero hay una violencia pasivo-agresiva diferente. Y aquí quiero ser muy, muy, muy específica porque tiene que ver con poner estos límites, y no poner estos límites físicos, sino también mentales. Podemos iniciar, ¿no? Desde tener cuidado con bromas hirientes, chantajear, mentir, engañar. A veces nos sentimos ignoradas o que de alguna manera nos aplican la ley del hielo, ¿no? El tema de mujeres que se sienten celadas, culpabilizadas, que son descalificadas, que son ridiculizadas, que de alguna manera las ofenden, ¿sí? Humilladas en público, intimidar o amenazar, ¿sí? Pero donde también tenemos que reaccionar, ojo, es cuidado con tu celular, cuidado con tus redes sociales, ¿no? Hay que tener cuidado porque hay veces que controlan o prohíben amistades, actividades, quieren tener las contraseñas de los dispositivos. Hay veces que la violencia empieza a subir y entonces se destruyen artículos personales. Llegamos a tener un tema de contacto físico, en un tema de manoseo, cuando no es así y no se quiere. Caricias agresivas, ¿no? Golpear jugando, a veces estamos jugando y zapear al que sigue no es un buen detalle de acercamiento. Pellizcar, arañar, empujar o jalonear, ¿no? Cachetear al otro, patearlo, pero donde ya se necesita pedir ayuda es cuando te aíslan, te encierran, se amenaza con armas, con objetos, ¿sí? Cuando se llega a amenazar de muerte, cuando se forza para que se pueda tener una relación sexual, cuando hay un abuso sexual, y entonces va subiendo el tono y subimos al tema de violación, mutilación o de alguna manera ya la muerte como tal. Y entonces quiero terminar este pequeño bloque diciendo, ya no somos como antes, necesitamos despertar, sin embargo, con una conciencia diferente, con acceso a la cultura, a la educación, pero a disfrutar lo que queremos. Por tiempo ya no me da que les iba a leer una frase, ¿sí? Y esta frase tiene que ver con que las mujeres a veces
despertamos cuando nos cansamos y entonces este despertar espiritual nos lleva a tener una conciencia diferente de nosotros y de nuestro entorno. Y no se trata de ser una supermujer, sino poder tener ese rol como madre, como hija, como hermana, ¿sí? Y que esta aceptación entre género sea diferente y no como los estereotipos que tenemos a veces con el acceso a los diferentes medios de comunicación. Oye, ¿por qué no nos lees la frase? A ver, pues es que luego me presionan por el tiempo. A ver, ahorita, ¿localizas ahí, lo tienes a la mano o vamos una... o hacemos... Lo tengo. Si yo soy totalmente humanista, no tan feminista. A ver. Ahí te va. Ahí va, viene. Dice, el cansancio espiritual de la mujer es ese estado en el que se siente que se ha perdido a sí misma. Está como bloqueada. Sabe que necesita respuestas y por alguna razón no para de escuchar a su alma. Es esa mujer que la ha hecho de todo. Ha sido madre, trabajadora, esposa, amiga, hija, consejera. Sin ser ese rol físicamente, sino espiritualmente. Y en síntesis, la heroína superpoderosa que un día simplemente siente que debe parar, porque materialmente ya no puede más. Es esa mujer que un día despierta sintiendo que es tiempo de tomar su poder y creatividad para expandir su alma. Es esa mujer que abruptamente empieza un camino nuevo, aunque nadie la entienda y todos la critiquen, inclusive tachándola de mal carácter, loca y mala. Cuando esa mujer llega a ese punto de su vida es porque está lista para emprender el viaje de regreso a sí misma, tomar su niña interior y adulta y su sabia y combinarlas en una esencia divina que resida equilibrada en su alma para tomar un camino interior que la devuelva por el camino de regreso a casa. A mí me gustó esta frase, que me encantó y que ojalá como mujeres pudiéramos no empoderarnos, sino dar este rol y esta importancia a cada uno de nosotros, educando de manera diferente y disfrutando cada momento que llegamos a hacer. Muchas gracias. Espérate, no te los vayas porque hablando de princesas, Leti. Así es, hablando de las nuevas princesas, esta mañana se dio a conocer la noticia de que a los 81 años de edad y víctima de cáncer falleció hoy la actriz Isela Vega, mujer transgresora de nuestro cine, actriz, guionista, productora y directora de historias poderosas. Así la describe en cine con el tuit con el que esta mañana dio a conocer el fallecimiento de quien protagonizara las cintas como Las pirañas aman en Cuaresma, El llanto de la tortuga, La India, La ley de Herodes, entre otras muchas más, además de obras teatrales y telenovelas. La recordaremos con agrado. Isela Vega, en paz descanse. Bueno, pues hablando de las princesas, Ana Luisa, ¿no? Así es, así es. Y cada una llevamos una dentro. Y claro. Además también ustedes, liberándolos de ese papel que tenga que ser el príncipe azul y salvar a otra, ya no. Sí, qué flojera. Sí. Exactamente. Isela Vega fue un ejemplo, ¿no? De esas nuevas princesas. Sí, insurrecta, ¿no? Isela, siempre. Y además se la creyó, ¿no? La jugó, sí, estaba convencida, por supuesto. Desempeñó magníficamente ese papel de mujer moderna, insurrecta, inconforme, rebelde, que gobernaba su propia vida. Isela Vega, muchas gracias. Gracias, Ana Luisa. Gracias, que tengan muy buen día. Y otra princesa, Ana Luisa Cepeda, gracias. Oye, ¿qué te iba a decir? ¿Tenemos frase? Claro que sí, tenemos una última frase y es de Indira Gandhi. Esta frase me encanta. Léanla con cuidado porque hablando de las princesas, no se le puede dar la mano a quien permanece con el puño cerrado. Indira Gandhi. No se le puede dar la mano a quien permanece con el puño cerrado. Muchas gracias. Gracias. Y así es, y así se baila. Son las 7:49. Hacemos una pausa y regresamos. Estamos en torno al dinero. Muchas gracias. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos.
Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. De entrevistar, de platicar una larga charla con Rolando Cordera Campos, quien es profesor emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México, coordinador de un libro que pide al gobierno federal un giro de timón importante, la aplicación de medidas específicas de emergencia para poder responder a la circunstancia económica que estamos viviendo desde antes de la pandemia y sobre todo que se ha agudizado por la pandemia. Recuperamos parte de esos conceptos de Rolando Cordera, uno específicamente donde él dice que es ya necesario aplicar medidas contracíclicas para atender este problema. No, yo tampoco lo entiendo bien y no quisiera yo ser injusto con Arturo Herrera, a quien le tengo respeto académico, intelectual. Aquella ocasión a la que te refieres era la realización de nuestro foro por un México social, Pablo. Claro. Y nos dejó a todos, bueno, no complacidos, pero interesados, más o menos tranquilos, cuando nos dijo Herrera que lo que había que hacer era prepararnos para aplicar medidas contracíclicas. O sea, que no estábamos preparados, pero que había que prepararnos. Y todos esperábamos que en efecto viniera para el 2020 una iniciativa del gobierno que empezara, por lo menos empezara a superar, a ajustar su muy triste y lamentable situación fiscal, ¿no? El Estado mexicano es el Estado que más pobre fiscalmente hablando de América Latina, me atrevería a decirlo. Pero no se hizo. Y entonces cuando era claro que había que actuar contra el ciclo, digamos, es más, ir más allá de medidas contracíclicas, porque aquí estábamos lidiando con un desplome casi generalizado de la actividad económica, lo que quiere decir un desplome casi generalizado de la ocupación, como hemos venido comentando con Eduardo, y no se hizo. Bueno, pues el presidente ha puesto a la lealtad a él y a su gobierno, primero que nada, ¿no? Primero que la racionalidad, primero que la experiencia histórica, primero que la experiencia internacional de hoy, ¿no? Y todos estamos un poco, pues digamos que pasmados, ¿no? Ante esta obstinación. No somos los únicos, Pablo, tú y yo, que estamos un poco desconcertados, sorprendidos. Algunos diplomáticos extranjeros que me ha tocado escuchar se hacen la misma pregunta que tú y yo. ¿Por qué? Cuando la evidencia muestra que una manera de ir saliendo, no de salir, no hay soluciones inmediatas ni mágicas, pero una de las maneras es gastar más para proteger a la gente que está hoy desprotegida. Bueno, esos conceptos fundamentales, la necesidad de aplicar medidas específicas haciendo control de la Rectoría Económica del Estado. Bueno, hay tiempo para ir a la promoción del diplomado del próximo sábado de Comercio Exterior. Si es así, vámonos con él. En un mundo global siempre habrá un mercado internacional abierto para las empresas PYME. Si tú eres una pyme que tiene un interés o una inquietud en llevar un producto a otro país, nosotros vamos a ver las principales regulaciones, cómo puedes hacer un plan de exportación, algunos ejercicios para saber si tu producto pudiera tener alguna aceptación a nivel internacional y evidentemente cómo acercarte a un experto para que te lleve de la mano y hacer todo este trámite. Tienes una cita el próximo sábado 13 de marzo con el doctor Michel Molina. Te esperamos el próximo sábado, no faltes. Así es, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues ya llegó el momento de entregar los trastes a Martín Espinosa por lo pronto. Muchas gracias, Miriam.
Al contrario, gracias a ti, Lalo, que tengan muy bonito miércoles. Gracias a todos. Muchas gracias, Leti Razo Gómez, gracias. Gracias, buen día. Muchas gracias, Ernesto Méndez, buenos días. Gracias, buenos días. Gracias, Juan Núñez Jasso, gracias. Gracias a todos. Ahí está Baltasar. ¿Dónde está Baltasar? Ahí está Baltasar. Muchas gracias a todos ustedes, a nombre de este equipo de trabajo. Gracias por su atención, cuídense mucho, pórtense bien y hasta mañana en punto a las 6 de la mañana. Hasta aquí En Torno al Dinero. Llegamos al final de nuestra jornada. Acaba En Torno al Dinero con Eduardo Torreblanca Llanes.